Saludos a todos. Hoy en esta sesión webinar vamos a ver todas las novedades en la nueva versión de Zimbra Collaboration 8.8. Mi nombre es Jorge de la Cruz y os quiero comentar un poquito la agenda de que este vídeo va a seguir. Vamos a ver el calendario de las releases en Synacor desde que comenzó el 2017. Vamos a ver las novedades en Zimbra 8.8. Especialmente para Network Edition. Vamos a hablar un poquito del backup de Next Generation, de ActiveSync Mobile de Next Generation, de HSM, de Delegated Admin. Vamos a hablar un poquito de Chat, Drive, servicio remoto de IMAP, en nuestro servicio de Sieve, nuestro RFC lo hemos expandido. Vamos a comenzar con el calendario de las releases en Synacor en este año del 2017. Podemos ver aquí que hemos tenido dos categorías de releases. Las releases de mantenimiento y las releases de plataforma. En las releases de mantenimiento son cada 2 jueves, lo podéis ver aquí, jueves cada 2 semanas. Y bueno, podéis haber visto, si habéis seguido un poquito el desarrollo de Zimbra, sabréis que lanzamos la 8.7.2, luego la 8.7.3, la 8.7.4, la 8.7.5, que al ser trimestral coincidía con la release de plataforma. Entonces 8.7.5 fue una release de plataforma que incluía pues algunas funcionalidades extra adicionales y muchos bugs corregidos, por supuesto. Luego ya podemos ver todo el camino hacia la 8.7.6, 8.7.7, etcétera, y llegamos hasta el punto de 8.8 beta, que la tenemos en beta desde aproximadamente julio, más o menos. Ya empezamos a lanzar las primeras releases con 8.8 y los clientes ya llevan unos meses probándola y dándonos su feedback en los foros, a través de Bugzilla, etcétera. Novedades en Zimbra Collaboration 8.8 Network Edition. Bueno, pues estoy muy contento de mostraros esta tabla comparativa donde podemos ver las funcionalidades que presentamos en la versión de 8.6 cuando la lanzamos hace ya unos años. Luego las funcionalidades que lanzamos en la versión de 8.7. Como podéis ver, pues bueno, el modo offline, la preview de alta definición, incluimos también post screen, si recordáis. Para controlar un poquito más el spam. Incluimos también el repositorio de paquetes para aligerar un poco el espacio de la instalación de Zimbra y también para dar el siguiente paso de aquí a unos meses, que será tener una instalación completamente distribuida a través de paquetes en vez de teniendo un solo binario que ocupa mucho espacio. También incluimos en 8.7 Two-Factor Authentication. Incluimos también el soporte para SSL SNI, muy importante si tenéis pocas IPs, si tenéis muchos dominios, pues al final cuando queréis proteger estos dominios con certificados de SSL, al final lo mejor es poder hacerlo con SNI y aprovechar que con una misma IP pública poder mostrar diferentes certificados de SSL. Esto viene por defecto, sin ningún tipo de coste, desde la versión 8.7. Luego en la versión 8.7, muy interesante también, incluimos, si recordáis, Zimbra Suite Plus, que incluía el backup en tiempo real, el HSM, la sincronización móvil y el Delegated Admin, que se podía contratar aparte encima de la versión de Network Edition. Entonces, un punto negativo de esto era que ya habíais pagado por la versión de Network Edition y luego si queríais acceder a estas 4 funcionalidades que son un poco más avanzadas, había que volver a pagar la diferencia para tener estas funcionalidades. Con la versión de 8.8, aquí en la tabla a la derecha, vemos que tenemos absolutamente todos estos puntos que os he contado, muy interesantes, que el backup en tiempo real, el HSM, la sincronización móvil y el Delegated Admin Next Generation ya vienen incluidos en la versión de 8.8, entonces cuando adquiráis Network Edition ya estáis adquiriendo estas funcionalidades sin necesidad de pagar más. Vemos también que se incluye Zimbra Drive, que lo podréis haber visto seguramente a través del blog o a través de los anuncios que hemos ido haciendo
por Twitter o diferentes webinars. Zimbra Drive es una extensión que nos permite, es un Zimblet también con una extensión que nos permite conectarnos a nuestros servidores de OnCloud o Nextcloud. En el futuro también nos permitirá conectarnos a otro tipo de files sync and share, como puede ser Dropbox, Google Drive, etcétera. Pero por ahora y en esta versión incluimos el soporte para OnCloud y Nextcloud. Entonces es tan sencillo como si ya tenéis un servidor de OnCloud y Nextcloud, podéis conectar vuestros usuarios con ese servidor y todos los ficheros pues se almacenarán allí. Lo veremos un poco más adelante en este vídeo. Incluye también Zimbra Chat, del que os he ido contando ya también bastantes novedades a través del blog, a través de otros webinars, a través de social media. Lo habéis podido ver seguramente. Y esta funcionalidad de Zimbra Chat a mí me gusta mucho porque ya viene y funciona nada más instalar Zimbra. No hay que realizar ninguna configuración adicional, ni instalar ningún servidor adicional, ni nada de esto. Simplemente instalamos Zimbra y ya viene Zimbra Chat automáticamente instalado y ya nos aparecerá cuando los usuarios se loguean, aparecerá a la derecha el pequeño Zimblet ya con el chat. Obviamente se puede desactivar ya que es un Zimblet, entonces para los usuarios que no queremos que tengan chat se desactiva en el Class of Service como siempre se ha hecho. También hemos expandido la compatibilidad con Sieve, con las reglas de Sieve. También hemos hecho el refactor de IMAP. Vamos a poder ahora escalar mucho más el servicio de IMAP, del que voy a hablar un poquito más adelante, y también incluimos Ephemeral Data Storage, del que os voy a hablar un poquito más adelante también. Si comparamos las ediciones de 8.8, antes hemos comparado las versiones de 8.6, 8.7, 8.8 y ahora vamos a comparar las ediciones. Ya sabéis que Zimbra tiene diferentes ediciones. Tenemos la Open Source Edition, que es la columna verde que tenéis con los puntos verdes, que incluye pues todos estos puntos que podéis ver allí. Luego vemos que tenemos la versión de estándar, que incluye todos los puntos excepto la sincronización móvil. Esta habría que, si quisiéramos tenerla, tendríamos que irnos a la parte de Professional. Y bueno, Professional pues incluye absolutamente todas las funcionalidades que tiene la versión estándar, más la sincronización móvil con ActiveSync, más la sincronización de Outlook con Mappy. Por si tenéis usuarios que llevan muchos años utilizando Microsoft Outlook, es muy traumático moverlos. Simplemente podréis adquirir licencias licencias profesional que ya vienen con el conector de Mappy y van a poder utilizar sus buzones de Zimbra con Microsoft Outlook de manera completamente transparente y como lo estaban haciendo hasta hoy, sin ningún tipo de problema. También tiene la versión Professional Archiving and Discovery, Litigation Hall y Outlook para Mac EWS, que esto lo tenemos en estándar y en profesional. Es una funcionalidad que se contrata independientemente y es especialmente orientado a los usuarios con Macintosh que requieren utilizar Outlook o también la aplicación de mail para MacOS X. Luego a nivel de soporte, bueno, pues ya podéis ver que en la versión de Open Source hay que pagar adicionalmente y al final el servicio que nos ofrecen es 24 horas de SLA y en muchas ocasiones cuando tenemos un entorno de producción nos interesa más irnos a estándar o a profesional en el que podemos elegir entre el soporte de Business Hours o pagar un poco más para tener el soporte de 24 horas, 7 días a la semana, lo cual para entornos, repito, de producción con muchísimas cuentas o donde prestamos servicio, esto se refleja mucho en la calidad del servicio que al final ofrecemos. Vamos a empezar con los módulos de Next Generation, de los que os quiero comentar un poquito. En la versión de 8.8 hemos reemplazado nuestro antiguo módulo de backup con el módulo de backup Next Generation. El módulo de backup de Next Generation incluido en 8.8, bueno, pues es independiente al software. Vamos a comentar estos puntos un poco más adelante. El almacenamiento es inteligente, exclusión de backup por Class of Services, el almacenamiento comprimido. Recuperamos de manera mucho más rápida cualquier elemento que hayamos eliminado. Se conserva los elementos compartidos a la hora de realizar un backup desde un servidor y moverlo a otro servidor diferente.
y incluye 6 modos de restauración. Estos mismos puntos los tenemos aquí en manera de icono. Y bueno, pues os quiero comentar, el backup en tiempo real significa que cualquier cambio que se realiza a nivel de mailbox, cualquier cambio queda inmediatamente ya protegido. Esto significa que si, por ejemplo, creamos una nueva etiqueta, si creamos una nueva carpeta, si movemos un email desde inbox, desde la bandeja de entrada lo movemos a una carpeta, cada cambio queda completamente reflejado y guardado en esta versión de backup, y por supuesto luego podemos restaurar granularmente este tipo de estos cambios. Incluye 6 modos de restauración, de los que crearemos un futuro webinar en los que vais a poder ver todos los modos de restauración de la nueva versión de backup que incluimos ahora en la versión 8.8. Salvamos todo, recuperamos todo. Esto está muy bien, ya que guardamos toda la información de los usuarios, la configuración de los mismos, las class of services del propio servidor, los dominios protegidos, etcétera. Se hace un backup de absolutamente todo el entorno de Zimbra, y por supuesto luego se puede recuperar cada elemento de forma granular que deseemos. Es sencillo de usar. Zimbra Backup es muy sencillo de configurar con tan solo un paso. Es muy sencillo desde el Admin Console. Pones la carpeta donde quieres que se realicen los backups y ya está. Es tan sencillo como esto. 100% agnóstico. A esto me refiero que Zimbra Backup puede restaurar la información a cualquier sistema operativo. Por ejemplo, imaginemos que realizamos un backup de un Zimbra que tenemos un poquito antiguo y lo tenemos en un CentOS también bastante antiguo, y ahora ya tenemos un entorno donde nos hemos movido, por ejemplo, a Ubuntu. Pues con una versión superior incluso de Zimbra, podríamos restaurar este backup que hemos realizado anteriormente en esta nueva versión de Zimbra y en este nuevo sistema operativo, lo cual es muy potente y nos ofrece mucha versatilidad. Exclusión de backup, bueno, pues si queremos excluir a algunos usuarios para que no nos consuman espacio, especialmente para los proveedores de servicio, esto está muy bien porque podemos decir, ¿quiere que sus usuarios tengan backup? Sí, vale, entonces lo ponemos en el class of service que hace el backup y todo perfecto. No, este cliente no contrata el backup, entonces no realizamos este backup de estos usuarios, y al final, bueno, pues ahorramos en disco. Respuesta ante desastres. Zimbra Backup está diseñado para proteger de cualquier tipo de desastre en Zimbra, ya falle el LDAP o falle cualquier tipo de problema de recurso o de nodo en Zimbra. Al final vamos a poder restaurar todo tipo de ficheros y de manera muy granular, de manera muy sencilla, como os he comentado, entre diferentes sistemas operativos y diferentes versiones de Zimbra. Entonces es muy versátil, a mí me gusta bastante. Snapshots seguros. Además, esta nueva versión de backup nos incluye la opción de poder configurar un backup externo que nos va a permitir realizar snapshots de lo que ya estamos copiando a una unidad externa. Esto viene muy bien para realizarlos, por ejemplo, a un cloud externo o a nuestro data center secundario, o incluso a una cinta, si queréis. Una comparativa entre la versión antigua de Backup y la versión de Next Generation. Bueno, pues aquí la tenemos. La columna naranja es la antigua versión de Zimbra Backup, y la columna azul es la nueva versión de Zimbra Backup. Vemos que los dos primeros puntos los dos lo pueden realizar, pero luego ya los siguientes puntos en la antigua versión no se pueden realizar. Como os he comentado, backup y restore desde diferentes versiones de Zimbra, restauración a diferentes sistemas operativos, que ya os lo he comentado, backup en caliente y en tiempo real, esto es muy importante, lo tenemos solo en la nueva versión de backup, incluida ya en la versión 8.8. Restaurar los elementos compartidos, esto está bastante bien. Sabemos que si alguna vez habéis hecho un disaster recovery con Zimbra, los elementos compartidos no se quedan reflejados, porque al final el ID del usuario cambia y al final estos elementos compartidos se pierden. Si tuvierais una infraestructura con muchísimos elementos compartidos entre vuestros usuarios, esto es muy traumático, pero con el backup de Next Generation incluido en 8.8, esto funcionaría sin ningún tipo de problema. Bueno, pues también tenemos las políticas para la selección de puntos de restauración, 6 modos de restauración como os he comentado, exclusión de backup de miembros por class of services,
Ficheros de backup se comprimen automáticamente, exportar a backups externos, perfecto para cintas, se deduplican estos backups, también se quedan deduplicados en el disco, entonces al final nos ocupan muchísimo menos espacio. Y bueno, tenemos un log un poquito básico, pero al menos tenemos un log visible desde la propia consola de administrador, lo cual está bastante bien. Zimbra Mobile Next Generation, el nuevo módulo de mobile de ActiveSync que incluimos en la versión de 8.8. Vamos a ver los puntos clave aquí: protocolo de Exchange ActiveSync, notificaciones push, sincronización en tiempo real, mobile device management, también soportamos para clases de servicio, un fichero de log dedicado para todas las acciones de mobile, lo cual es bastante potente, template de administración y no necesita ninguna configuración adicional, funciona nada más ser instalado. Los puntos clave de esta nueva versión de mobile: bueno, pues lo tenemos aquí, PushSync, cada fichero o cambio será sincronizado entre los dispositivos. El protocolo de ActiveSync, al fin trabajamos con Exchange ActiveSync, lo cual es un estándar de la industria y funciona en cualquier dispositivo móvil, en cualquier versión nueva de Windows, en cualquier versión de Android, etcétera. No tiene ningún tipo de configuración, simplemente hay que marcar en el Class of Service si queremos que estos usuarios tengan acceso a ActiveSync a la sincronización móvil o no, y ya estaría. Se integra con el GAL, entonces todos los contactos que tengamos locales o remotos también se sincronizan en la GAL. Reuniones on the go, bueno, pues podemos planificar una reunión. Imaginemos que estamos, por ejemplo, fuera del país y tenemos solo el móvil en nuestras manos y queremos crear una reunión para cuando llegamos al hotel, con una llamada con nuestros usuarios o con clientes, etcétera. Simplemente desde nuestro propio móvil nos iremos a nuestro calendario, crearemos la cita, le daremos a enviar y esto se quedará sincronizado también en nuestro buzón de Zimbra, se enviará al resto de usuarios, etcétera. Entonces podemos crear todo tipo de elementos, ya sea calendarios, emails o contactos, desde nuestro móvil, desde cualquier ubicación del mundo. Control de sincronización: podemos, gracias a Thymlet, podemos también dar un control a los usuarios para decir qué elementos quieren sincronizar y cuáles no quieren sincronizar con sus dispositivos móviles. El fichero de log dedicado está muy bien, ya que cuando hay un problema para hacer un troubleshooting, una resolución de esta incidencia, es muy importante tener un log dedicado, separado del propio mailbox.log o del propio zimbra.log, porque esos logs ya están demasiado llenos de información. Y esta nueva versión de ActiveSync Mobile incluye este fichero log del que vamos a poder extraer la información que necesitamos sobre la sincronización de nuestros usuarios y sus dispositivos. Sincronización de elementos compartidos, esto es muy nuevo, todo el mundo lo estaba pidiendo desde hace bastantes años. Por primera vez en Zimbra podemos sincronizar los elementos compartidos en los dispositivos móviles. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo soy Jorge y tengo otro compañero que se llama Luis, y Luis me ha compartido una carpeta de correo donde hay 20 correos muy importantes de unas conversaciones con unos clientes, y esta carpeta antes no la podía ver en mi dispositivo móvil, pero ahora mismo con esta nueva versión voy a poder sincronizar esta carpeta como si fuera otra carpeta más dentro de mis dispositivos móviles, y voy a poder acceder a esta información incluso cuando estoy fuera de la oficina. La comparativa entre la versión antigua y la versión moderna, bueno, vemos que tenemos 5 puntos que son similares y luego tenemos 4 puntos que son nuevos en la nueva versión. Vamos a enfocar en estos 4 nuevos puntos: la información detallada del dispositivo que podemos ver, la selección granular de la versión de Exchange ActiveSync. Esto es muy importante, ya que desde la propia consola de administración vamos a poder decir que, por ejemplo, para los dispositivos Android, que en vez de tener la última versión de ActiveSync, pues tengan una versión específica de ActiveSync más compatible con Android. Por ejemplo, sería la versión 2.5, si no me equivoco. Para los dispositivos Samsung es muy específico porque las nuevas versiones de ActiveSync
no funciona muy bien con dispositivos Samsung y Android. Pero todo esto lo podemos configurar desde el Admin Console, lo cual está bastante bien. Sincronización de emails, contactos y tareas compartidos, como os he comentado, no solo las carpetas de correo, sino también libretas de direcciones, contactos y tareas que tengamos compartidos desde otros usuarios. Vamos a poderlos ver en nuestros dispositivos móviles como si fueran nuestros, sin ningún tipo de problema. Y el log dedicado para todas las actividades de AppTipSync, que ya os he comentado que viene muy bien para hacer un troubleshooting o una resolución de problemas. Vamos ahora a Zimbra HSM, Next Generation, el módulo que tenemos para hacer el archive de los ficheros más antiguos, de los emails, de los elementos más antiguos. Algunos puntos claves de la nueva versión, pues tenemos la expansión en caliente de volúmenes, tenemos también la programación de tareas, multipolítica de HSM, herramientas para gestionar volúmenes, soporte para Amazon S3, lo cual es muy moderno, y almacenamiento HTTP, indexado de adjuntos y operaciones seguras. Si vemos todos estos puntos clave un poquito más explicados de manera granular, bueno, pues lo vemos aquí: Secure Operations, ningún elemento se moverá o eliminará sin estar seguros. Esto con la versión de HSM nueva lo tenemos de manera controlada. El indexado de adjuntos, cuando usamos la búsqueda notaremos una mejoría en los resultados, esto es bastante nuevo también. Expansión en caliente, podemos expandir los volúmenes en caliente sin necesidad de pérdida de servicio. Por ejemplo, cuando se nos está quedando corto un disco, bueno, pues vamos a poder expandir ese disco sin necesidad de parar los servicios de Zimbra. Es muy sencillo de usar. De nuevo, todo esto está en la versión en el Admin Console, y desde allí vamos a poder realizar toda la configuración. Soporte de Amazon S3, al final vamos a poder reducir el coste de almacenamiento que tenemos local, y mover todos estos elementos que tienen ya más de 10 años, por ejemplo, o 5 años, etcétera. Todos estos elementos los podemos mover ahora a Amazon S3, que al final, bueno, es mucho más barato, está allí, sabemos que va a estar siempre allí disponible, y además no simplemente se mueven allí y ya se quedan allí. Este módulo de HSM tiene un ficherito de caché que puede acceder cuando queremos acceder a estos ficheros. Este módulo carga esta caché y podemos acceder a los ficheros como si los tuviéramos en nuestro data center, lo cual es bastante cómodo. Ahorramos espacio en disco, los elementos se comprimen de manera automática, con lo que conseguiremos ahorrar más espacio en disco. Incluye el soporte para múltiples volúmenes, vamos a poder crear y configurar múltiples volúmenes de manera sencilla, y vamos a poder incluso moverlos de primario a secundario, etcétera. Para en el caso de que queramos instalar unos nuevos discos, vamos a poder mover todo nuestro almacenamiento primario a este secundario disco, y eliminar el volumen primario. La programación de las tareas, las operaciones de HSM se pueden ser configuradas de manera sencilla usando el Admin Console, como os comentaba. La comparativa entre el antiguo y entre el nuevo módulo de HSM, pues la podemos ver aquí. Los 3 primeros puntos los incluyen las dos versiones, y luego si nos vamos a las nuevas funcionalidades de HSM, pues como os comentaba, tenemos múltiples políticas para HSM, podemos configurar diferentes políticas dependiendo, por ejemplo, si los elementos son de correo, o si los elementos son contactos, o si los elementos son tareas, etcétera. Compatible con Amazon S3 o similares, ya os comentaba que esto es un punto muy importante, que seguramente os vaya a dar mucha flexibilidad. La deduplicación de estos volúmenes, vamos a poder ahorrar también espacio en disco, ya que HSM incluye la deduplicación de los ficheros que se guardan de manera granular. Detalladas de estadísticas por volumen, vamos a poder desde el propio Admin Console ver las estadísticas de este volumen, cuánto espacio tiene, el ratio de deduplicación, las políticas, etcétera. Y bueno, el soporte para migrar de un volumen a otro, que como os comentaba es muy importante cuando el almacenamiento primario se nos queda corto de espacio. Añadimos un segundo almacenamiento y podemos ahora mismo mover con este nuevo módulo, mover todos los elementos desde el volumen primario al secundario sin ningún tipo de parada de servicio. Muy importante. Para Zimbra Delegated Admin, Next Generation, bueno, pues os comento aquí un poco los puntos como siempre: acceso limitado para admins delegados, log de actividad, límites de cuota para admins, delegación de admin y multitenant,
control de dominios, reportes mensuales y reseteo de preferencias del administrador. Muy, muy cómodo. Vemos aquí un poquito el Delegated Admin. ¿Qué hace la delegación de administradores? Bueno, pues podemos crear privilegios y asignarlos a uno o más usuarios. Tenemos un log de actividad que registra y guarda todas y cada una de las actividades realizadas por todos los administradores y subadministradores. Tenemos unos reportes mensuales que se nos enviará a nuestro email y que los podemos consultar también desde el Admin Console, en el que tenemos un reporte con todas las acciones y todos los cambios que han realizado estos administradores. Esto está muy bien para entornos donde ofrecemos a Zimbra como servicio. Límites de cuota, podemos otorgar una cuota a nivel de dominio y a nivel de este administrador. Y este administrador solo va a poder ofrecer, por ejemplo, imaginemos 1 giga, y entonces este giga lo va a poder él partir en el número de cuentas que quiera, pero nunca sobrepasando ese giga. La privacidad de los usuarios es muy importante. Pues, con este nuevo módulo podemos asignar o no la opción de ver correo para determinados administradores delegados. De esta manera, solo, por ejemplo, un par de superadministradores van a poder acceder a esta funcionalidad de ver correo, mientras que el resto de subadministradores solo van a poder crear cuentas, resetear passwords y este tipo de acciones. Sin ningún tipo de configuración, no necesita ninguna configuración inicial o adicional, simplemente asignar los usuarios que queremos que sean administradores y ya está, tan sencillo como esto. No necesitamos una interfaz adicional ni nada de esto, todo se puede realizar desde el Admin Console. Y bueno, al final hemos puesto aquí que está 100% libre de fallos, porque por más que cualquier administrador intentara hacer cosas que no está permitido realizar, no podría hacerlas. Y de esta manera estaría todo controlado dependiendo de las reglas que nosotros creáramos. Si vemos una comparativa entre el módulo antiguo y el nuevo módulo, bueno, pues los dos primeros puntos los comparten. Y luego vemos que tenemos el panel de administrador centralizado. También tenemos un log con todos los registros de las operaciones de los administradores. El reporte mensual, que viene muy bien para poder pues presentarlo a nuestro gerente, por ejemplo, o incluso al propio cliente al que estamos prestando servicio. Cuota de disco para administradores, como os he comentado antes, visualización de los logs en el Admin Console, lo cual es bastante cómodo no tener que ir a la consola y loguearnos y abrir todo esto y leer desde el terminal de PuTTY, si nos podemos pues al final conectar al Admin Console y verlos de manera un poco más visual y de manera web. Zimbra Chat. Bueno, pues Zimbra Chat aquí lo tenemos en una visualización que nos impacta bastante. Nos impacta porque es tan sencillo y está tan integrado dentro del propio web client que es simplemente natural verlo aquí. No tenemos ningún tipo de trauma al verlo o como qué mal está aquí integrado. Simplemente lo tendremos abajo a la derecha. Al hacer clic en la pestaña de chat se abrirá, podemos ver los contactos y el estado de los mismos, si están pues online o están en no disponible o están ausentes o incluso desconectados. Haremos clic en el usuario con el que queremos empezar a chatear y ya podremos empezar a chatear aquí. Vemos la segunda ventana en el que podemos ver pues nuestros comentarios y sus comentarios. También podemos ver cuando están escribiendo, podemos añadir emojis y todo este tipo de acciones de manera muy cómoda, de manera muy rápida desde el web client. Y por qué no decirlo, muchas veces vamos a ahorrar enviarnos muchos emails si simplemente abrimos a nuestro contacto y le preguntamos por este tema en concreto y lo solucionamos en esa conversación. Pero bueno, sin más, me voy a la siguiente pestaña para que veamos un poquito pues las ventajas o los puntos clave. La administración de amigos, podemos invitar, eliminar usuarios de la lista de amigos, que además podemos añadir a una lista de contactos, como por ejemplo, pues si en vez de tener todos los contactos allí tirados, por así decirlo, podemos crear subgrupos y decir, por ejemplo, si tenemos una oficina en Barcelona, pues poner un grupo que sea Barcelona y mover todos los usuarios allí. Entonces los podemos encontrar de manera mucho más organizada en caso de que tengamos muchos usuarios. El historial de conversaciones es muy importante.
Cada conversación con nuestros contactos es salvada en la carpeta llamada chat dentro de nuestro propio Zimbra Web Client. Entonces es tan sencillo como, si queremos mirar algún historial, ir aquí a la carpetita de chat y poder verlos, este historial, poder incluso reenviarlo por email, etcétera. Cientos de emojis. Bueno, pues estamos ahora ya mismo en el 2017 y los emojis nos ayudan a expresar muchas veces sentimientos o palabras que al final tendríamos que explicar con muchísimas frases y todo. Pues le ponemos un emoji a nuestro compañero después de haberle pedido que nos envíe un reporte urgente y seguramente todo va a ir bien. La gestión del estado. Podemos elegir entre 4 estados diferentes para mostrar nuestra disponibilidad: disponible, ausente, no molestar o invisible. También tenemos unas preferencias de usuario básicas, donde podemos administrar las listas de contactos, notificaciones y periodo de inactividad de nuestro Zimbra Chat. Y todo esto lo tenemos desde el panel de preferencias dentro de nuestro propio web client dentro del chat. No necesitan ninguna configuración, como os comentaba. Esto funciona nada más instalar Zimbra. Ya los usuarios van a poderlo ver allí abajo a la derecha. Y de nuevo, si queremos desactivar esto a nivel de ciertos usuarios sí, ciertos usuarios no, tan sencillo como irnos al Class of Service y eliminar este Zimblet de esta Class of Service. Zimbra Drive. Bueno, pues Zimbra Drive es uno de estos productos que es natural tenerlo hoy en día, también en 2017, ya que al final, si estamos utilizando open source, estamos utilizando Zimbra porque es un producto muy potente y además es open source. Seguramente estemos mirando, o ya habréis estado mirando, otro tipo de soluciones para el file sync and share, porque aunque tenemos el briefcase dentro de Zimbra y es bastante potente, muchas veces queremos extender un poquito más estas capacidades con un producto de file sync and share, como puede ser OnCloud o Nextcloud. Zimbra Drive lo que viene a ofrecernos aquí, lo que nos ofrece ya, es una conexión para que desde nuestro propio web client poder ver todos estos ficheros que ya tenemos en OnCloud o Nextcloud, poder realizar las mismas acciones como cuando estamos enviando un correo electrónico y queremos adjuntar un fichero. ¿Desde dónde? Desde el maletín, desde mi ordenador, desde Zimbra Drive, que al final va a estar en el servidor de OnCloud Nextcloud. Este tipo de acciones es bastante cómodo y tenerlo todo integrado dentro del web client de Zimbra. Puntos clave de Zimbra Drive que me gustan mucho. Bueno, pues la sincronización del escritorio. Zimbra Drive ofrece todo el potencial de la aplicación de Windows, Mac y Linux, que al final Nextcloud y OnCloud nos proporcionan. Así que cuando configuremos Zimbra Drive de manera correcta, podemos instalar estas aplicaciones de OnCloud o Nextcloud en nuestro ordenador y vamos a poder acceder a nuestro servidor de Zimbra Drive y poder tener prácticamente 100% todo lo que tenemos con una solución de pago, por ejemplo Dropbox. Pues todas estas funcionalidades las vamos a tener con Zimbra Drive. Vamos a poder irnos a nuestro explorador de ficheros, dar botón derecho en una carpeta y decir compartir link. O también vamos a poder compartir esta carpeta con otros usuarios de nuestro propio entorno y ellos van a poder editar ficheros al mismo tiempo que nosotros, etcétera. Muy cómodo. Lo mismo para la sincronización móvil. Una vez que tenemos ya todo configurado en Zimbra Drive, vamos a poder descargar la aplicación móvil de OnCloud o de Nextcloud y vamos a poder acceder a nuestro servidor de OnCloud y Nextcloud de Zimbra Drive y vamos a poder ver allí todos los ficheros. La cuota de usuario, bueno, pues al final es mucho más cómodo asignar cuotas de espacio en disco desde la propia consola de Nextcloud o de OnCloud. Soporte para ficheros grandes, nos permite subir ficheros muchísimos más grandes que en el tradicional maletín, porque ya sabemos que el maletín al final está vinculado al espacio del buzón de Zimbra y muchas veces es bastante limitado este espacio y aparte no podemos subir ficheros muy grandes porque el mismo tamaño que podemos subir al maletín es el mismo tamaño que podemos subir a nuestros ficheros de correo electrónico cuando adjuntamos un fichero. Y normalmente esto el administrador de email, por supuesto, lo tiene cerrado y no sé, muy poquito, 25 megas, 20, 50, 10 muchas veces. Pero no con Zimbra Drive. Con Zimbra Drive vamos a poder subir ficheros de varios gigas a nuestro OnCloud Nextcloud sin ningún tipo de problema y desde allí compartirlo. Protección del password. Al final podemos compartir ficheros o carpetas usando una contraseña predefinida, lo cual está bastante bien.
Y bueno, al final, si por si esto no fuera suficiente, el soporte de Storage API, OnCloud y Nextcloud tienen también conexión con Dropbox y con otro tipo de servicios con los que al final podríamos acceder a estos ficheros desde nuestro propio Zimbra Drive. Una comparativa contra el maletín, contra el briefcase, entre Zimbra Drive y el briefcase. Voy a explicar punto a punto porque como hay aquí algún punto que es completo y otro pues solamente la mitad, os lo explico. Funciona sin necesidad de instalar nada. El maletín sí, funciona sin necesidad de instalar nada. Cuando instalamos Zimbra ya tenemos el maletín, ya funciona y todo es perfecto. Con Zimbra Drive tenemos Zimbra Drive se compone de una extensión en el servidor de Zimbra que ya viene instalada, también un Thimlet que ya lo tenemos instalado, pero la otra parte que es el servidor de OnCloud y de Nextcloud más la aplicación de Zimbra Drive hay que instalarlo. Por esto simplemente tiene la mitad. ¿Otorgar permisos de manera granular? Pues el maletín de Zimbra podemos otorgar permisos de manera granular sin ningún tipo de problema. En Zimbra Drive pongo la mitad de nuevo porque desde la propia interfaz de Zimbra por ahora mismo es muy limitada y solo vamos a poder adjuntar los ficheros cuando creamos un correo electrónico. Si queremos realizar si queremos dar permisos de manera granular a usuarios, internos o externos o con contraseña, etcétera, tenemos que irnos a la interfaz de OnCloud o de Nextcloud o instalar las aplicaciones que os he comentado anteriormente. Por eso simplemente le ponemos la mitad porque funciona, pero necesita un poquito más de configuración. ¿Permite crear y eliminar ficheros y carpetas? Bueno, pues los dos lo tienen. ¿Permite sincronizar ficheros y directorios? Los dos lo tienen. ¿Sincronización con Windows, Linux y MacOS? Vale, pues aquí Zimbra Drive lo tiene completo, 100%. Esto funciona muy bien, muy potente, como si tuviéramos una aplicación de Dropbox sin ningún tipo de problema. Y en la versión de maletín es cierto que podemos configurar WebDAV, un cliente de WebDAV con Windows o con Linux o MacOS, pero es muy arcaico esta tecnología de WebDAV y no nos va a dar todo el potencial que nos permite Zimbra Drive. Por esto, en este caso, en la parte de maletín, solo la mitad. Sincronización con iOS y Android, bueno, pues lo mismo que os he comentado anteriormente. Zimbra Drive ya tiene aplicación de OnCloud y de Nextcloud con sincronización perfecta, con todos los ficheros, carpetas, etcétera. Y en el maletín, pues sí, hay algunos clientes que de WebDAV para móvil, pero no son tan potentes, por supuesto, como Zimbra Drive. Gestión de la cuota de disco de usuarios. En el maletín podemos, porque al final el tamaño que el usuario tiene para su propio buzón es el tamaño que tendrá para el briefcase también, para el maletín. En Zimbra Drive, bueno, pues se puede gestionar sin ningún tipo de problema porque como es un servidor independiente, pues le podemos decir que este usuario en Zimbra tiene 500 megas, pero en Zimbra Drive tiene 10 gigas y esto se puede realizar sin ningún tipo de problema. Por eso en Zimbra Drive tiene la bolita completa. Links públicos protegidos con contraseña. Permitir subir ficheros de gran tamaño, como os he comentado antes. En el maletín lo podemos configurar, pero si lo configuramos también es el límite que vamos a tener cada vez que los usuarios pueden adjuntar un fichero en un correo electrónico y no queremos esto normalmente porque al final cuando enviamos un correo la otra persona tiene que tener también un límite bastante grande de ficheros, etcétera. Lo mejor es poner Zimbra Drive y que ahí subir los ficheros con gran tamaño y luego compartir el link, que es el punto siguiente. Links públicos protegidos con contraseña. En nuestro maletín podemos invitar a ciertos usuarios a que editen nuestros ficheros o que los vean. Y esto lo que va a hacer es el usuario tiene que crear una contraseña y se va a crear un pequeño usuario virtual, por así decirlo, dentro de nuestro Zimbra, en el que este usuario en concreto va a poder acceder a estos ficheros. Pero es bastante complejo y no ofrece todo el potencial que ofrece Zimbra Drive, por eso tiene la bolita llena, que es tan simple como botón derecho dentro de la carpeta o del fichero compartir link y esto nos va a dar ya el link público o un link con contraseña, etcétera, y lo vamos a poder enviar mucho más cómodo, bolita completa para ahí. Permitir compartir ficheros independientes en el maletín de Zimbra no se permite, solo permite compartir
la carpeta del maletín, pero no el fichero de dentro independiente. En Zimbra Drive sí tenemos todo tipo de libertad y podemos podemos compartir cualquier fichero, cualquier carpeta, etcétera, sin ningún tipo de problema. Integración con Cloud Disk, como puede ser Dropbox, S3, etcétera. Bueno, pues al final Zimbra Drive lo tiene por defecto. En futuras ediciones de Zimbra Drive vamos a ver más compatibilidad con diferentes productos, pero ahora mismo incluso como tenemos soporte para OnCloud y Nextcloud, estos dos productos ya tienen a su vez soporte para integrar una cuenta de Dropbox, etcétera, y todos los ficheros se verían en este OnCloud y Nextcloud desde Dropbox, y nosotros desde Zimbra Drive accederíamos a este OnCloud Nextcloud que tendría estos ficheros de Dropbox. El refactor de IMAP, Sieve Ephemeral Data, Sieve y Ephemeral Data. Bueno, pues estos son tres funcionalidades que hemos incluido en la versión de 8.8. Estas tres funcionalidades están muy pensadas para proveedores de servicio o grandes clientes. El primero de ellos es el servicio remoto de IMAP. Mejora la escalabilidad del servicio de Mailbox separando el componente de IMAP en su propio servicio nodo. Os voy a explicar un poco más de esto. Si eres un cliente pequeño ahora mismo, simplemente con instalar la versión de 8.8 y cuando lo instalamos nos va a preguntar si queremos instalar el servicio de IMAPD, y podemos decir que sí o que no. Si decimos que no, vamos a seguir usando el propio motor de IMAP interno que teníamos hasta ahora mismo durante todas estas ediciones y que funciona bien sin ningún tipo de problema. Si seleccionamos sí, que queremos instalar este servidor de IMAPD, vamos a seguir al final utilizando este servicio interno de IMAP porque no hemos configurado nada en este servidor de IMAPD. Si por el contrario somos un cliente muy grande y tenemos una infraestructura de multiserver, vamos a seleccionar que si queremos instalar este servidor de IMAPD, vamos a instalar, al final vamos a tener que crear nuevos nodos donde instalamos este servidor de IMAPD. Por ejemplo, pues si ya tenemos alguno con MTA en el exterior, podemos añadir este servicio de IMAPD, o incluso podemos crear nuevos nodos de IMAPD para crear un clúster de IMAP y que nuestros usuarios al final se conecten contra ese clúster de IMAPD. Esto lo que nos va a permitir, o lo que va a permitir a usuarios grandes, es que si estos nodos de IMAPD tienen muchísimos usuarios atacándoles al mismo tiempo o sincronizando, no va a afectar al rendimiento del resto de los servicios de Zimbra, como es el Mailbox, la base de datos, etcétera. Entonces, si estos usuarios tuvieran algún problema de sincronización o de lentitud, el resto de usuarios que acceden a través del web client, por ejemplo, o a través de ActiveSync, no van a sufrir ningún tipo de problema o de ralentización. Al siguiente es Ephemeral Data Store. Ahora podemos salvar toda la información ephemeral en una SSDB para incrementar las operaciones de lectura y escritura de Zimbra. De nuevo, esto es para clientes muy grandes en los que maneja cientos de miles de cuentas, y todos estos tokens, cuando se ha conectado por última vez, todos estos tokens consumen mucha información y ahora mismo se almacenan dentro del LDAP. Nuestro LDAP, o bueno, OpenLDAP en concreto, no está optimizado para almacenar todo este tipo de información como si fuera una base de datos. Es un LDAP, no es una base de datos. Entonces lo que hemos hecho es extraer estos tokens, ponerlos en una SSDB, y podríamos configurarlo dentro de nuestro Zimbra, y todos estos tokens van a ser almacenados de manera interna en Zimbra, pero en una SSDB en vez de nuestro OpenLDAP. De esta manera, para clientes con cientos de miles de usuarios, el entorno va a ir mucho más rápido, no va a haber problemas críticos en OpenLDAP ni nada similar, ya que estos tokens del periodo de vida de los logins de usuarios y demás quedarán almacenados en esta base de datos. Y la tercera funcionalidad para entornos grandes ha sido, le hemos mejorado el RFC, la compatibilidad con Sieve, y otorgamos al final, podemos otorgar a los administradores de correo muchas más funcionalidades a la hora de filtrar y crear reglas de correo electrónico. Nada más, no hay ningún tipo de pregunta, pero si tuvierais algunas dudas, algunas preguntas, por favor enviarme un email a jorge@zimbra.com
Y si queréis un poco más de información en castellano sobre Zimbra, pues llevo escribiendo muchos años en jorgedelacruz.es/category/Zimbra. Allí vais a poder encontrar mucha información sobre Zimbra, configuraciones, etcétera. Si tienes cualquier duda, enviarme un correo electrónico y estaré encantado de responderos. Muchas gracias por la visualización y un saludo. Hasta pronto.